señalando malos augurios para Venezuela en cuanto, ni siquiera para el gobierno, malos augurios, porque eso, cuando Orlando Urdaneta defiende a Ledesma sobre que el final es unas marchas, unas guarimbas y unos militares, pues, ay Dios mío, pero por ahí hay un video, una señora que se lo dice a María Corina, dice, mire, pero es que yo no quiero más eso. Pero lo cómico que se pone a decir, yo no dije lo que dije. Y tú dices, pero bueno, pero a Ledesma le han hecho un poco de entrevista y él repite. Yo estuve con María Corina en la salida, en el teatro, no sé qué cosa, y él va, porque hay un público que aplaude eso. Hay un público, fíjate, Felipe, que agarra y te insulta todos los días, a todo el mundo. Entonces digo, bueno, ¿y cómo quieres tú ganar si a la oposición moderada, que es según las encuestas muy grande, el centro político del país es muy grande? Entonces tú te lo vas a ganar insultándolo. Digo, esta es la antipolítica. Pero comencemos con lo de Helio Abraham. Mira, yo creo que, sobre todo ese comentario que tú estás haciendo, pudiéramos hacer una afirmación de que no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que está allí lo hemos vivido en distintos momentos en los cuales el debate sobre la política venezolana en el campo opositor siempre ha estado signado o por descalificaciones, o por mentiras, o por el uso abusivo de las redes para poner a rodar cualquier versión que se quiera poner a rodar. Es decir, todo eso se conoce. Yo creo que eso no va a cesar en términos de práctica de quienes lo vienen ejerciendo. Está claro que quienes lo vienen ejerciendo son personas que brincan de un lado al otro en relación a opiniones. Comentábamos ahorita uno que decía yo soy Guaidó y ahora resulta que la tiene tomado totalmente contra Guaidó. Ese es un tipo de cosas que son totalmente equivocadas desde el punto de vista de quién las hace y de cómo se hacen ese tipo de afirmaciones. Ahora, ese cuadro general, que lamentablemente su origen está fundamentalmente en el campo de sectores que son opositores al gobierno, pero que no coinciden con la visión que estamos desarrollando en Venezuela, habrá que simplemente darle los espacios para que paulatinamente lo que hoy es mayoría, y es una diferencia fundamental con lo que pasaba antes, esas mismas opiniones dadas 2 años, 3 años atrás, fortalecían una tesis que era que había que abstenerse. Era el abstencionismo versus los que éramos partidarios de participar. Y en aquel momento la oposición venezolana estaba dividida entre abstencionistas y ellos decían que colaboracionistas, o nosotros decíamos que lo que éramos era partidarios de los procesos electorales y del voto como instrumento de lucha. Eso creo que tenemos, no sé, como 10 años o más diciéndolo y repitiéndolo. Mientras tanto, el otro campo opositor insistía en el campo abstencionista con todos los errores que se cometieron. Yo creo que hoy hay una diferencia básica, que es que la mayoría de los opositores hoy hablamos y coincidimos en que hay que buscar la vía electoral y el instrumento del voto como manera de producir los cambios democráticos, constitucionales, que el país existe para que Venezuela viva de otra manera. Ese hecho es evidente que tiene preocupado a 2 sectores. Tiene muy preocupado al gobierno, porque el gobierno ve que va cometiendo en su larga caminata, en su largo recorrido de tropelías y de visiones autoritarias o de hechos autoritarios que ha venido cometiendo, y tiene preocupado a quienes siempre han sido partidarios de una fantasía que busca una solución que no sea electoral y que no sea construida por los venezolanos. Ambos sectores entonces coinciden. Tú escuchas a Maduro hablando de la oposición el lunes, cuando dijo que había que sustituir lo que la oposición venezolana, que para acá, que para allá, y escuchas a estos amigos hablando también de sectores del campo opositor, y tú dices, ¿qué diferencia hay entre estas 2 posiciones? Esta es la del gobierno, claramente, y esta está radical aquí. Ahora, esta que está radical aquí y la del gobierno saben. Se complementan. Se complementan, pero lo más importante es que las 2 saben que hay una decisión mayoritaria, que hay que terminar de armarla, por supuesto, que es la de ir a votar. Si esa decisión mayoritaria se mantiene, la posición del gobierno, por supuesto, que es la que hay que derrotar, y esta,
que sigue insistiendo en un camino equivocado. Esa no hay que derrotarla. También, por supuesto, pero la que hay que derrotar electoralmente es aquella. Esta no se derrota electoralmente, pues esa no participa. Políticamente. Esa no tiene candidato, no participa. Entonces, a esa hay que derrotarla políticamente. Ambas se van a dar cuenta si logramos armar lo que hay que armar, que bueno, en el momento que haya que decirlo, no es ahorita, a lo mejor no es octubre, a lo mejor es diciembre, en que haya que decir, bueno, vamos a buscar candidato, aparezca la posibilidad de tener un candidato mayoritario que tenga un gran respaldo y que pueda ser presentado ante el país. Pero por eso te preguntaba lo de fíjate, porque, y lo escuchamos juntos, que dentro de, porque eso ya estábamos juntos, dentro del cuadro del CNE, en el fondo estaba el tema de México, del G4, los americanos, se dio por todos lados. Y se esperaba, bueno, que si el G3 obtenía los dos, era parte del desarrollo de ese escenario, ¿no? La flexibilización de las sanciones significa para el gobierno plata. Y entonces la fecha cambia, porque si yo tengo plata, puedo extenderla, llevarla a diciembre y me recupero. Y en los demás que se desgasten, porque es largo. La campaña de 2 años no la aguanta nadie. Fíjate cómo han ido cambiando quienes lideran las encuestas. En julio era Guaidó, después era Manuel Rosales, después el Conde el Guacho, ahora María Corina, y ahora viene una nueva. Oye, en el caso del gobierno son 6 años poniendo la torta, porque no tienen gobierno. Porque el gobierno tiene un problema económico grave, y a eso me iba a referir. Si le entra plata al gobierno, porque la situación petrolera mejora, y además la flexibilización trae los reales que están guardados y los que hay en el fondo, y permite que la economía local empiece a moverse y a globalizarse sin problemas, pues vendría esa fecha. Sin embargo, hay 3 tipos de fechas. Hay una que dice Diosdado que es para mañana. Jorge Rodríguez dice que para el 25 es que van alcaldes y gobernadores. Y hay esta tercera que dice que depende de la plata. ¿Cómo ves tú esto? Porque en Estados Unidos la campaña de Trump, bueno, Trump, ¿tú no viste la foto de Trump? Sí, claro, se parecía a ti. Mira, otra, es que aquí el director, mira. ¿No viste la tuya? Mira. Pero él ¿quién? Sí, pero la que tenías ese día que tú estás comentando era más. ¿Cuándo tenías el azúcar alta que me comentaste? Ese sí. Ese día estabas peor que Trump, yo te lo dije ahorita. Sí.